Buenos días. En el día de hoy vamos a estar hablando de la determinación del sexo. Este es un proceso relativamente complejo que se basa en una serie de elementos, por lo cual nosotros hemos decidido dividir esta charla, esta presentación en 5 partes. En primer lugar vamos a hablar de lo que ya todos sabemos, de cómo el sexo depende de los cromosomas sexuales. Pero vamos a entrar un poco más en detalle tratando de ver cómo aparecen estas diferencias en un embrión. Eh, y vamos a tratar de entonces seguir lo que sucede con una gónada indiferenciada que aparece inicialmente, cuáles genes son los que participan en la diferenciación de ese órgano. Vamos a seguir el proceso de diferenciación de la gónada y de los ductos asociados y finalmente vamos a analizar qué es lo que sucede cuando hay algunas alteraciones en este proceso de desarrollo. Un elemento importante a tener en cuenta en el análisis de la determinación del sexo es que hay distintos niveles de determinación y uno puede hablar de sexo desde distintas perspectivas, desde una perspectiva social que tiene que ver con lo que es la asignación legal, la crianza de las personas, el pseudo reconocimiento o el reconocimiento por el resto de la sociedad de una persona en lo psicológico. Y esto es lo que generalmente se vincula con los temas de género, que tienen un sustento en lo biológico, pero acá debemos hacer una diferenciación entre lo que es género y lo que es sexo. Género se refiere entonces a todos estos elementos que tienen más que ver con lo social, y sexo nos vamos a referir a lo estrictamente biológico, es decir, a lo fenotípico, a los caracteres sexuales secundarios que pueden diferenciar una persona de otra, a las genitales diferentes, a los distintos sistemas, las gónadas, los ductos que existen en un caso, y a las bases genéticas que subyacen a todas estas diferencias que ocurren a distintos niveles. Estas diferencias uno las puede ver de manera especular, si se quiere, si uno analiza cuáles son las diferencias sexuales y los distintos tipos de niveles de diferenciación. Nosotros podemos hablar de sexo cromosómico cuando estamos hablando de las diferencias que existen a nivel genético y la presencia de distintos cromosomas XX en las mujeres, XY en los varones. Esas diferencias de cromosomas permiten generar en los distintos individuos la presencia de gónadas distintas, ovarios en las mujeres, testículos en el varón, y esto es lo que de esto hablamos cuando hablamos del sexo gonadal. Esas gónadas a su vez producen distintas secreciones gonadales, entre ellas hormonas, y estas hormonas son las que de alguna manera determinan el fenotipo de los individuos. El fenotipo que tiene que ver entonces con el sexo somático, con el nivel de diferenciación a nivel somático, fenotípico, que tiene que ver, por un lado, con las gónadas que se producen, con los genitales internos, con los genitales externos, con la morfología de los genitales externos, con las características sexuales secundarias de las personas asociadas a los distintos sexos y obviamente también con las diferencias que ocurren a nivel sexual fundamentadas en las diferencias hormonales en lo que es el comportamiento de las personas. Entonces ahí terminamos en una morfología fenotípica, varón, mujer, que se asocia entonces ahí sí a lo social y a estos lugares donde existen otros elementos que tienen que ver ya un poco más con la definición de género. Pero nosotros nos vamos a centrar hoy en los aspectos biológicos, en los aspectos genéticos, gonadales, somáticos, fenotípicos, para analizar. El proceso de diferenciación es un proceso de desarrollo específico, vital en términos de la especie, y que comienza en la fecundación. El paso importante acá es si el esperma fecundante porta el cromosoma X o el cromosoma Y para determinar el sexo del embrión ese que se está formando. El problema es cómo sabe ese embrión que se está formando de acuerdo a qué cromosoma recibe, si recibe un cromosoma X o un cromosoma Y,
qué tipo de gónada tiene que formar, si tiene que formar testículos o si tiene que formar ovarios. Y allí hay distintas etapas en el proceso de desarrollo y de maduración y de diferenciación sexual. Hay una etapa pregonadal que tiene que ver con prepararse para este proceso y luego una formación de una gónada indiferenciada que puede seguir dos caminos, hacia la formación y diferenciación en un testículo o hacia la diferenciación en un ovario. De alguna manera se lee, se censa, el embrión conoce si la información que recibió del padre, en este caso, es proveniente, contiene un cromosoma X o un cromosoma Y. Y eso da lugar a la activación de algunos genes asociados al cromosoma Y que determinan el destino de esa gónada indiferenciada y se da el proceso de diferenciación sexual primaria, diferenciación gonadal, diferenciar esa gónada en testículo o en ovario. A partir de este proceso donde comienza la diferenciación de la gónada, las gónadas comienzan a producir distintas secreciones hormonales que a su vez interactúan con otros tejidos adyacentes y otros tejidos a distancia, generando productos de diferenciación diferentes que son los que dan lugar a la diferenciación sexual secundaria, la diferenciación de los distintos ductos asociados con el sistema reproductivo, por ejemplo, a la formación de lo que son los genitales externos en el comienzo, en la etapa embrionaria, pero también ocurren mucho más tardíamente, como por ejemplo esos fenómenos tienen que ver, esos fenómenos hormonales tienen que ver también con los procesos de diferenciación que ocurren, por ejemplo, en la pubertad, cuando las características sexuales secundarias se terminan de expresar definitivamente. Un elemento importante a tener en cuenta es que la primera decisión está vinculada con la proporción sexual y con la formación de los gametos. Y la primera decisión depende del cromosoma sexual aportado por el padre, siempre. Siempre el que determina el sexo de un hijo es el padre y no la madre. ¿Por qué? Porque las mujeres portan dos cromosomas X. Quiere decir que en su meiosis van a producir gametos que siempre van a llevar un cromosoma X, ya sea el que heredaron de su mamá como el que heredaron de su papá, pero siempre un cromosoma X. Y los varones en su meiosis van a generar gametos, espermatozoides, que van a poder llevar o el cromosoma X o el cromosoma Y. Si el espermatozoide fecundante porta un cromosoma X, va a producir un embrión femenino. Y si porta un cromosoma Y, va a producir un embrión masculino. Entonces, esto nos da una proporción sexual 50 y 50 que se mantiene intergeneracionalmente y esto es algo conocido por todos. La determinación del sexo depende de los cromosomas, del cromosoma X, que es este cromosoma grandote, y del cromosoma Y. Pero hay más elementos a tener en cuenta en esto y los vamos a ver más detenidamente. ¿Cómo llegamos a saber que los cromosomas X e Y son los determinantes del sexo? A través del estudio de diversas aneuploidías, es decir, alteraciones numéricas de cromosomas, que se hicieron sobre todo en la década del 50. Empezaron a analizarse personas que tenían características de mujer, con el síndrome de Turner, con algunas características fenotípicas particulares, baja estatura, cuello grueso, ovarios rudimentarios, no te presentaban menstruación, bueno, una serie de características fenotípicas que cuando eran analizadas desde el punto de vista citogenético mostraron tener 45 cromosomas con un único cromosoma X y sin ningún otro cromosoma. Estas mujeres fenotípicamente, bueno, eran fenotípicamente mujeres, presentaban un ovario, pero tenían una atrofia ovárica fetal, es decir, no eran fértiles. Pasa también que aparecían algunos casos donde había algún cromosoma de más y aparecían mujeres que eran 47XXX, con ovarios, con fenotipos absolutamente normales, fértiles, pero que tenían un cromosoma de más. Pero en los casos de personas que tenían también 47 cromosomas, pero dos cromosomas X y un cromosoma Y, estas personas presentaban un fenotipo particular totalmente diferente. Se desarrollan como varones, llegan a la vida adulta sin ningún problema, son los que conocemos como el síndrome de Klinefelter,
que tienen algunas características fenotípicas particulares, caderas anchas, una tendencia a un desarrollo mamario leve pero presente, reconocible, escaso vello facial y escaso vello en el cuerpo, unas características que lo hacían de cierta manera intermedios, y cuando se analizaban citogenéticamente eran 47XXY. Quiere decir que la presencia de un cromosoma Y aquí estaba dando la diferencia entre ser varón o mujer. Personas que también tenían 47 cromosomas, pero 2 cromosomas Y y un X, se desarrollan como varones normales, fértiles, y desarrollan testículos como gónadas. Quiere decir entonces que la presencia o ausencia del cromosoma Y ese que está determinando de alguna manera que el desarrollo avance hacia varón, porque en las mujeres la presencia de un único cromosoma X permite el desarrollo y el llegar a la vida adulta como una mujer, como es en el caso del síndrome de Turner. ¿Cuáles son las características de estos cromosomas sexuales? El cromosoma X es un cromosoma grande, es un cromosoma del grupo C, es un cromosoma submetacéntrico, pero que se caracteriza por tener una baja densidad de genes. Tiene 1300, 1500 genes más o menos. Son de los genes que más conocemos, justamente porque tiene un patrón de herencia muy particular. Alrededor de un 10% de estos genes se expresan en testículos y están asociados a tumores. Quiere decir que la expresión de los genes presentes en el cromosoma X no ocurre exclusivamente en la hembra, sino que ocurre también en el macho. Es un cromosoma que es muy rico en repetidos, más del 50% de repetidos contra un 45% promedio en el genoma, y estos repetidos en particularmente son repetidos largos dispersos, que están asociados a un mecanismo de silenciamiento génico. ¿Por qué hablamos de un mecanismo de silenciamiento génico? Porque si bien las mujeres normales presentan 2 cromosomas X, en general uno solo de ellos es activo. Y eso hace que el otro cromosoma X se inactive mediante un mecanismo de compensación de dosis, generando esto que normalmente conocemos como el corpúsculo de Barr, que es esta imagen que aparece aquí en el borde asociada en el borde de los núcleos asociada a la membrana nuclear. Para alcanzar una expresión génica balanceada entre los machos y las hembras, los mamíferos han desarrollado un mecanismo de compensación de la dosis. Ese mecanismo de compensación de la dosis implica la inactivación de uno de los cromosomas X en las mujeres, en los XX. Esto depende de un gen cis que produce un ARN regulador que comienza a recubrir uno de los cromosomas, y ese cromosoma que es recubierto con ese gen cis se silencia, y este mecanismo está asociado a la deacetilación de las histonas, a la metilación de promotores, es decir, a la compactación de la cromatina, y varía a lo largo del desarrollo embrionario. No vamos a entrar en detalles ahora de esto, lo vamos a ver en otro momento. Sí quiero recordar a Mary Frances Lyon, que fue una de las descubridoras de este mecanismo de silenciamiento génico del cromosoma X tan relevante. El otro cromosoma importante en esta historia es el cromosoma Y. El cromosoma Y es uno de los cromosomas más pequeños. Y no solo es uno de los cromosomas más pequeños, sino que es uno de los cromosomas más pobres en contenido génico. Codifica para 45 proteínas únicas, tiene varias secuencias repetidas y muchos, alrededor de unos 200 ARN no codificantes para proteínas, pero sí funcionales. Tiene una región pseudoautosómica, que es la que aquí aparece representada en verde, ustedes pueden ver aquí en verde, en esta región de acá y en esta región de acá, en las puntas, en los telómeros de los cromosomas, y en esa región ocurre recombinación con el cromosoma Y, porque el cromosoma con el cromosoma X, perdón, porque el cromosoma Y de alguna manera es derivado del cromosoma X.
Además de esa región pseudoautosómica, contiene una región específica masculina, que es esta región que aparece marcadita aquí en naranja, que es la que contiene unos cuantos genes, entre ellos algunos genes muy importantes como el gen SRI, que ya lo vamos a ver más adelante en la determinación del sexo, y otra serie de genes que tienen que ver con la espermatogénesis, y así se definen estas tres regiones vinculadas al proceso de azoospermia, es decir, a la ausencia de una espermatogénesis normal. Quiere decir entonces que este cromosoma Y carga algunos genes que tienen que ver con la diferenciación sexual y con la funcionalidad, es decir, con la fertilidad masculina. Tiene una estructura particular con grandes repetidos palindrómicos y tiene después una región heterocromática importante que es variable en distintos cromosomas Y. Entonces, hemos visto hasta acá el proceso que tiene que ver con lo que ya todos conocemos, el sexo cromosómico. Sabemos que el cromosoma X y el Y de alguna manera son los determinantes del sexo de un individuo. Pero ¿cómo es que se lee esa información de un cromosoma X e Y para dar lugar a una gónada indiferenciada? Esto es lo que vamos a ver en la próxima parte. Antes de la diferenciación. El camino de la diferenciación sexual, decimos, tiene varias partes. Por un lado, la determinación, la diferenciación, la organogénesis. El primero tiene que ver con el sexo genético, con determinar desde el punto de vista genético cuál va a ser el sexo de ese embrión, si va a ser masculino o femenino. El segundo tiene que ver con el proceso de diferenciación, es decir, el sexo de las gónadas, determinar qué tipo de gónadas se van a generar a partir de esa determinación y diferenciar esas gónadas, desarrollar esas gónadas en un camino hacia testículo o en el otro hacia ovario en función de la composición genética que tenga ese embrión que se está desarrollando. Y finalmente, la organogénesis, que tiene que ver con el sexo fenotípico, es decir, en función del desarrollo de esas gónadas, va a comenzar a producirse distintas hormonas que de alguna manera van a regular el desarrollo de ductos asociados al desarrollo de las gónadas y al sexo fenotípico, a las características sexuales secundarias que vamos a analizar más adelante. La formación de la gónada indiferenciada entonces es un proceso que tiene que ver con la determinación y ocurre a partir de células del mesodermo intermedio y obviamente también las que van a dar lugar a los gametos, que son las células germinales primordiales, de las cuales vamos a estar hablando un poquito más adelante. A las 4 semanas se forma la cresta urogenital, es un proceso que ocurre formándose a los costados de crestas adyacentes a los riñones en crecimiento en esta zona y en ese momento la cresta que se está formando es igual en un embrión que va a ser masculino o femenino. Y entre la semana 4 y la semana 6 las células germinales primordiales, que recuerdan que decíamos que eran bien importantes y que se habían mantenido, se habían separado en el embrión y habían permanecido en esta región, migran entonces desde el saco vitelino del embrión hasta las crestas genitales a través de lo que es el tubo digestivo, migran hasta estas crestas genitales y a partir de esa migración es que se van a formar estas células germinales primitivas que son las que luego van a dar lugar a las espermatogonias u ovogonias. El proceso de formación de la gónada indiferenciada entonces continúa con la formación de conductos indiferenciados que se asocian a este órgano que se está formando, a esta gónada indiferenciada. Y estos conductos indiferenciados son el ducto mulleriano y el canal de Wolff, es decir, el canal de Müller y el canal de Wolff, que son los que van a finalmente dar lugar a las 6 semanas a la formación de una gónada indiferenciada y de conductos indiferenciados bipotenciales. Aquí tenemos las gónadas marcadas en violeta y los distintos ductos
el canal de Wolf marcado en verde y el canal de Müller marcado en naranja, que son los que van a dar luego respectivamente a los ductos eferentes de la vía masculina y femenina. Este proceso de desarrollo que tiene que ver con migración, con formación de una gónada y de ductos indiferenciados y que son los que van a, decíamos, dar lugar a la diferenciación sexual de esta gónada, tienen que ver con algunos genes reguladores. Y la conversión de esta cresta urogenital en una gónada bipotencial requiere varios genes. Dentro de ellos vamos a hablar de un par de ellos. El gen SF1, que es el gen del factor esteroidogénico 1, que es responsable de la expresión de las hormonas esteroideas. Es un gen que está en el cromosoma 9, en el brazo largo del cromosoma 9. Otro gen importante es el WT1, el gen del tumor de Wilms 1, que está en el brazo corto del cromosoma 11. Es un regulador transcripcional, es un gen que regula la transcripción, un factor de transcripción dominante negativo, genera distintos transcriptos, 4 transcriptos diferentes por splicing alternativo, probablemente para blancos distintos, y estos genes tienen que ver con llevar desde este borde, esta cresta urogenital, hasta formar un órgano, una gónada bipotencial que va a estar pronta para comenzar a diferenciarse. ¿Cómo sabemos que estos genes son relevantes en este proceso? Porque ratones defectivos para estos genes no desarrollan gónadas. Es decir, que ratones que son knockout para estos genes no desarrollan gónadas y eso es una prueba de que estos genes son esenciales para formar la bipotencial. Quiere decir entonces que para la determinación del sexo ya vimos lo del sexo cromosómico, ya sabemos que se forma una gónada indiferenciada y ahora vamos a comenzar a analizar en el próximo capítulo los genes de la diferenciación sexual. Vamos a ver cuáles son esos genes y cómo funcionan. Y decíamos que la determinación sexual tiene que ver con la aparición de un cromosoma X o un cromosoma Y. Y un elemento importantísimo en esto es la expresión de un gen, el gen SRI, en las células somáticas del primordio gonadal. Si está presente el cromosoma Y, se expresa el gen SRI. Entonces ahí pasamos del sexo cromosómico al sexo génico. SRI es un gen que está en el brazo corto del cromosoma Y y está apenas a 5 kilobases de la región pseudoautosómica, es decir, muy cerquita de la región pseudoautosómica. Es un gen cortito de 21 kilobases, sin intrones, es un regulador transcripcional. Es el gen principal para determinación de testículos en el hombre y está regulado por WTF1 y SF1, aquellos genes que veíamos que participaban en la determinación de la gónada indiferenciada. ¿Cómo sabemos que SRI es el gen fundamental para la determinación del sexo? Porque ratones XX transgénicos para SRI se desarrollan como machos. Y ustedes aquí tienen un ratoncito macho donde acá tienen una reacción de PCR, la aparición de una banda cuando está presente el gen SRI y un control de un gen autosómico. En una hembra XX que no tiene SRI no aparece la banda. Y en una hembra XX transgénica que fue a la cual se le transfirió el gen SRI, se transfectó con el gen SRI, sí aparece la presencia del gen SRI allí. Quiere decir que eso está mostrando que estos genes son relevantes. Pero esto no sucede solo en ratones, sino que también hay casos en el hombre que pueden explicarse de esta manera. Uno de ellos es el síndrome de la Chapelle, con una frecuencia de 1 en 30.000, que son la presencia de personas que son varones, 46XX, normales, estériles, que cuando van a consultar por sus casos de esterilidad se descubre que son personas XX y que tienen un desarrollo normal, absolutamente normal.
Y el 80%, más del 80% de estos casos presentan SRI en uno de sus cromosomas X. Es decir, que ocurrió un evento de translocación en esta región pseudoautosómica y este SRI que está tan próximo a esta región fue traslocado y por lo tanto uno de esos cromosomas X lleva un SRI. La contraparte de esto es el síndrome de Sawyer, que tiene una frecuencia un poquito más baja, de 1 en 80.000, que son mujeres 46XY normales, estériles, y se ha visto que en alrededor de un 15% de estos casos de los síndrome de Sawyer tienen que ver con la presencia de mutaciones que inactivan el gen SRI y eso da lugar entonces al desarrollo femenino a que estas personas sean XY. El elemento importante es cuáles son entonces los genes blancos de SRI. Y uno de los genes blancos fundamentales de SRI es el gen SOX9. SOX9 es un gen que está en el cromosoma 17, en el brazo largo del cromosoma 17, y es también un factor de transcripción que se expresa en las gónadas embrionarias masculinas después de SRI y que tiene un papel fundamental en el desarrollo. En casi todos los animales, en casi todos los mamíferos y en muchos otros animales, SOX9 es uno de los factores importantes en la determinación del sexo. Uno de los papeles importantes que tiene SOX9, vamos a ver más adelante, es que inhibe la expresión de las beta-cateninas. Y vamos a ver que esto es muy importante para inhibir el desarrollo del ovario. Sabemos que SOX9 es fundamental porque mutaciones que inactivan SOX9 dan reversión de sexo. Es decir, organismos que son 46XY homocigotas deletados para SOX9 sin un SOX9 funcional se desarrollan como hembras. Quiere decir que no solo SRI, sino también su blanco, SOX9, son esenciales para diferenciarse hacia la vía masculina. SOX9 activa rápidamente a un gen que es FGF9, que es un ligando de una vía de transducción de señales, es un gen de la vía de FGF, es un gen parácrino, y es esencial en la diferenciación de las células gonadales. FGF9 regula a SOX9 y potencia la expresión de SOX9, quiere decir que allí hay un feedback loop de activación de SOX9. También sabemos que FGF9 es esencial porque ratones XY deficientes en FGF9 se desarrollan como hembras. Otro gen importante que durante mucho tiempo se le dio mucho peso en este proceso es el gen DAX1, que es un gen que está presente en el brazo corto del cromosoma X. Es un receptor nuclear hormonal y su ausencia es compatible con la formación testicular y es un gen sensible a la dosis. Los varones tenemos SRI en el cromosoma Y y DAX1 en el cromosoma X. Las mujeres tienen dos copias de DAX1, pero solo uno de ellas se expresa, porque se acuerdan que uno de los cromosomas X está silenciado, inactivado. Pero cuando hay una duplicación del gen DAX1, en varones que tienen una duplicación de DAX1 en el X activo, la señal de SRI se revierte, es decir, DAX1 puede revertir esa señal de SRI y hacer que una persona que es 46XY, SRI normal, pero DAX1 duplicado, se desarrolle como un fenotipo femenino. Entonces estos genes tienen que ver con la vía de desarrollo masculino. Por mucho tiempo se pensó que la vía de desarrollo femenino era una vía por defecto. Si no está presente SRI, entonces pasa lo contrario. Y el desarrollo es el desarrollo hacia ovario. Hoy en día sabemos que eso no es tan así, pero podemos visualizar algunos elementos que tienen que ver con este mecanismo de regulación. Y esto tiene que ver con los niveles de expresión de los distintos genes. Fíjense ustedes que en el ratón, en los 10 días de desarrollo embrionario se empieza a expresar SRI, se expresa su máximo en el día 11 y después decae hasta que ya prácticamente no se expresa más en el día 3. Su papel fundamental es activar la expresión de SOX9, que se expresaba en la gónada indiferenciada a un nivel basal y comienza a sobreexpresarse, a expresarse más a partir de la inducción por SRI. Por otro lado,
En las hembras, SOX9, al no tener la inducción de SRI, empieza a desaparecer. Y empieza a desaparecer, entre otras cosas, porque hay otros genes que se empiezan a expresar y que inhiben a SOX9, que los vamos a ver después. Por otro lado, en las hembras, DAX1 se expresa y se mantiene alto, mientras que en los machos DAX1 comienza a expresarse y luego cae. Pero decíamos, la manera femenina no es una manera por defecto, sino que hay una serie de genes que son importantes para esta vía. WNT4, que ya lo habíamos visto aparecer en la formación de la cresta urogenital, es un gen que está en el cromosoma 1, en el brazo corto del cromosoma 1, es una proteína secretada de una vía de transducción de señales, es un factor parácrino, que se expresa en la gónada indiferenciada, pero cuya expresión desaparece luego en la gónada masculina, pero se activa su expresión en la gónada femenina. Es decir, en ausencia de SRI, WNT4 continúa expresándose y su expresión luego se potencia. Sabemos que ratones defectivos para WNT4 forman ovarios atróficos y expresan algunos genes de la vía masculina como SOX9 o el factor de regresión de la hormona antimülleriana. Otro gen importante es el gen de la respondina, RSPO1, que está muy cerca en el brazo corto del cromosoma 1. Es también una proteína secretada. Su ausencia es compatible con la formación testicular. La ausencia de la función RSP1 en embriones XX da reversión del sexo a masculino. Y, por otro lado, la duplicación de la región del cromosoma 1, del brazo corto del cromosoma 1 que contiene WNT4 y RSP1, da lugar a una reversión del sexo en un entorno XY. Es decir, en un individuo XY con parte del brazo corto del cromosoma 1 duplicado, teniendo duplicadas WNT4 y respondina, es decir, hay mayores niveles de WNT4 y de respondina en ese embrión se desarrolla como un embrión femenino. Otro gen importante que es activado por WNT4 y por respondina es la beta-catenina. La beta-catenina es una proteína de doble función. Por un lado tiene una función en la adhesión celular, pero por otro lado es un regulador transcripcional. Y es un regulador transcripcional fundamental, porque tiene una doble función. Por un lado, inhibe la síntesis de SOX9 y de FGF9 que vimos que eran importantes en el desarrollo de la vía masculina. Quiere decir que hay genes de la vía femenina que están inhibiendo en el inicio a SOX9 y a FGF9. Y si se acuerdan, cuando hablamos de SOX9 decíamos que SOX9 inhibía a la beta-catenina. Quiere decir que hay un mecanismo de inhibición reversa. La vía masculina inhibe la vía femenina inhibe la vía masculina. Ratones XY que sobreexpresan beta-cateninas desarrollan ovarios. Uno de los genes regulados por la beta-catenina y por este proceso, por todos estos genes, es FOXL2, que está en el cromosoma 3, pero en el brazo largo, a diferencia de la beta-catenina que está en el brazo corto. Es un factor de transcripción que es activado por la beta-catenina y que también participa en la inhibición de la síntesis de SOX9 y de FGF9, activa la fosfolistatina, que tiene que ver con la formación de la granulosa, y es muy importante en el mantenimiento de la vía femenina a lo largo del desarrollo, como vamos a ver más adelante. Ratones XX, es decir, que deberían ser femeninos, defectivos para FOXL2, desarrollan testículos con sobreexpresión de SOX9 y producción de testosterona. Entonces, esto está demostrando que el paso de la gónada vía unipotencial tiene un mecanismo posible de determinación primaria que depende de si está presente o no SRI. Si SRI no está presente, la interacción entre factores parácrinos y factores de transcripción en esta gónada indiferenciada que se está formando da lugar a la expresión de WNT4, que activa beta-catenina, que activa la respondina, que genera un loop de autoactivación que activa otros genes
que participan en la formación del ovario, entre ellos FOXL2, que activa la foliestatina, y por otro lado inhibe la expresión de SOX9. Y de esa manera, al inhibir la expresión de SOX9, inhibe la vía masculina. La producción continua de beta-catenina induce entonces la transcripción de factores propios del ovario y bloquea la determinación masculina, determinación de testículo, de manera activa. Si está presente SRI, si el embrión es XY, SRI va a ser activado por el factor esteroidogénico y otros genes y a su vez va a activar a SOX9. SOX9 se va a autoactivar, va a activar a FGF que se va a retroalimentar esta vía de la misma manera que ocurría aquí y SOX9 va a cumplir varias funciones, entre ellas inhibir beta-catenina, inhibir la vía femenina y activar otros genes como por ejemplo el gen MH que forma la hormona antimülleriana y va a generar la reducción de los ductos de la vía femenina y otros genes que participan en la formación y diferenciación del testículo. Quiere decir entonces que el proceso de la gónada bipotencial. Bueno, en esta sección lo que vamos a ver es el proceso de diferenciación de la gónada y el ducto entonces en función de estos genes que veíamos que se iban activando de manera diferencial en una gónada y en la otra en el testículo y en lo que va a ser el testículo y lo que va a ser el ovario. La diferenciación gonadal parte de la especificación de distintas células que existen dentro de esta gónada indiferenciada para que sigan caminos distintos. Y aquí podemos visualizar que en el caso de la vía masculina, que es la que vamos a ver en primer lugar, una serie de genes reguladores, de los cuales ya venimos hablando, SRI, SOX9, FGF9, el factor esteroidogénico 1, SF1, activan la diferenciación de las células de Sertoli, que son estas que aparecen inicialmente en verde, que son las células que empezaron secretando SRI, y promueven la diferenciación de estas células en células de Sertoli, que son las que van a secretar la hormona antimülleriana, que va a generar la regresión de los ductos asociados al desarrollo del testículo, pero a su vez también van a promover la diferenciación de otras células secretoras, células hormonales, que se van a diferenciar en las células de Leydig, que son las células productoras de hormona que van a estar produciendo la testosterona. A su vez también van a influenciar células células germinales, las células germinales primordiales, aquellas que habían migrado desde fuera del primordio, y que habían sido reservadas inicialmente en la formación del embrión para ser las células de la línea germinal, las que mantienen información y transmiten información a la siguiente generación. Y estas células entonces son inducidas luego a entrar en el proceso de espermatogénesis a partir de esta vía de regulación. En el caso femenino, la vía es similar, pero los responsables de este proceso de diferenciación son claramente otros. WNT4, el gen de la respondina, la beta-catenina, FOXL2, son los que activan la diferenciación de las células foliculares, las células de granulosa, la diferenciación de las células secretoras, las células de la teca, que son aquellas que van a producir los estrógenos, y la diferenciación de las células germinales primordiales en ovocitos para que ingresen en la meiosis. El comienzo de la secreción de hormonas producidas por estas gónadas que están comenzando a diferenciarse son las que comienzan la activación de la diferenciación de otros procesos de los ductos asociados, por ejemplo. La diferenciación gonadal entonces depende en el caso de las células de Sertoli de distintos genes, por ejemplo SOX9, SF1 y WNT1 interactúan para activar la expresión de la hormona antimülleriana. El promotor del gen de la hormona antimülleriana tiene sitios de unión para SOX9, SF1 y en conjunto con WNT1 levantan la expresión muchísimo, activan la expresión muchísimo de la hormona antimülleriana.
La hormona antimuleriana, cuyo gen está en el cromosoma 19, brazo corto, es una proteína de la familia de factores TGF-beta y es la que promueve la regresión del conducto mulleriano, es decir, del conducto que normalmente daría la vía femenina. En el caso de las células de Leydig, el factor esteroidogénico activa los genes para la expresión de la hormona testosterona en las células de Leydig y luego, a posteriori, esta testosterona puede ser modificada a dihidrotestosterona. La testosterona promueve el desarrollo del conducto de Wolff, promueve la diferenciación de un montón de elementos internos y en la diferenciación ductal lo que nosotros tenemos entonces es distintos ductos bipotenciales. Tenemos un canal de Müller y un canal de Wolff inicialmente y la diferenciación depende de hormonas. En los varones, la AMH producida por las células de Sertoli promueve la regresión del conducto mulleriano, las células de Leydig que están produciendo testosterona y esta promueve el desarrollo del canal de Wolff. En las mujeres, WNT4 y la respondina activan los genes para la expresión de estrógeno. Estos genes para la expresión de estrógeno activan la permanencia del canal de Müller y obviamente no hay AMH, por lo tanto no hay regresión y no hay estimulación para la persistencia y diferenciación del canal de Wolff porque no hay testosterona, entonces comienza un proceso de regresión. No sabemos si hay otros elementos en juego en este proceso, es un área que está en estudio. Al mismo tiempo, las hormonas que comienzan a ser secretadas, testosterona y estrógenos, por los ovarios y testículos en formación, van a determinar lo que llamamos el sexo fenotípico, la organogénesis y la formación de lo que son los genitales externos, los ductos y los deferentes, los cuales ya vimos, y de distintos otros residuos embrionarios. A las 6 semanas nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de los genitales externos, una estructura totalmente indiferenciada, con un tubérculo genital, un pliegue genital y inflamaciones genitales laterales. Pero en los varones, a partir de la semana 10, comienza el desarrollo de los genitales externos. Este desarrollo de los genitales externos depende de la dihidrotestosterona, que es una forma más potente, digamos, de testosterona, que se forma a partir de la testosterona por acción de la 5-alfa reductasa. Esta dihidrotestosterona influye en el desarrollo de la genitalia externa y la formación del pene, el escroto y a su vez también inhibición del desarrollo mamario, desarrollo de la próstata, etc. En las mujeres, los estrógenos favorecen la transformación de esta gónada indiferenciada en el desarrollo de los genitales externos, los labios, el clítoris, las distintas partes de la vagina inferior y el útero que son formados en respuesta a esta señal. Por otro lado, entonces, terminamos con gónadas que son de distinto tipo, testículos y ovario, ductos que también son diferentes, el canal de Wolff en el caso masculino y los deferentes, epidídimo, vesícula seminal, en el caso femenino, el canal de Müller que se transforma entonces en oviducto, útero y la cervix y la porción superior de la vagina. El seno urogenital se transforma en distintas glándulas, la próstata y las glándulas de Skin, y las distintas porciones de los genitales externos que se van formando. ¿Qué es lo que sucede con la línea germinal, con las células que van a formar los gametos? Aquellas células de la línea germinal eran células que se habían separado muy temprano en la embriogénesis para pasar a la siguiente generación. Eran unas células particulares que habían sido reservadas. Y estas células son especificadas en el día 7 después del nacimiento en el caso de los ratones y proliferan y migran a la gónada bipotencial, como ya vimos, aquí vemos una imagen de estas células migrando alrededor del día 10. La decisión de iniciar la meiosis depende del entorno. Y acá tenemos dos situaciones. En el ovario, las células primordiales inician la meiosis alrededor del día 13.
Esta meiosis avanza por la primera parte de la meiosis 1, leptoteno, cigoteno, paquiteno, y se detiene, hay un arresto meiótico en el diploteno durante la meiosis 1, que ocurre más o menos en el momento del nacimiento. Y esto queda detenido hasta que comienza el proceso de ovulación, la maduración sexual, donde en cada ovulación un grupo, una cohorte de ovocitos se estimula y avanza en la meiosis hasta detenerse nuevamente en la meiosis 2. En la metafase de la meiosis 2, este ovocito maduro se detiene, es liberado y si es fertilizado completa la meiosis, se forman los cuerpos polares y se forma el embrión. En el caso del varón las cosas son totalmente diferentes porque estas células primordiales, germinales, sufren un muy temprano arresto mitótico, es decir, no se dividen los precursores. Y esta proliferación se resume recién después del nacimiento y comienza a activarse la meiosis en la maduración sexual. A partir de allí se activa el proceso de meiosis y este sigue de manera continua a lo largo de la vida del adulto con la formación de espermatozoides hasta bastante tardíamente. ¿Hay algún gen regulador de esto? Bueno, sí. Una de las cosas que sabemos es que el gen STRA8, que está en el cromosoma 7, que codifica por un factor transcripcional, estimula el ingreso a la meiosis de las células germinales primordiales. Y este gen es activado por WNT4 y por el ácido retinoico. El ácido retinoico es producido en el riñón adyacente al ovario. Entonces, en el ovario donde hay ácido retinoico y donde hay WNT4, STRA8 es activado y facilita la entrada en la meiosis de estas células de la línea germinal primordial. En el testículo, STRA8 es inhibido por FGF9 y a su vez el ácido retinoico es degradado por una enzima generada en el propio testículo como parte de los genes que se activan en el proceso de diferenciación. Entonces, no hay ácido retinoico en el testículo, es decir, es degradado activamente. FGF9 a su vez inhibe STRA8. Quiere decir que hay dos mecanismos totalmente diversos para la decisión sobre si iniciar o no la meiosis en la línea masculina y en la línea femenina. ¿Cómo se mantiene el estado diferenciado? El estado diferenciado es un proceso que se inicia, decíamos, con la expresión diferente de genes a partir de SRI, la activación de SOX9, y la vía donde SOX9 está encendido lleva a la diferenciación de testículos. En las mujeres donde no hay SRI, WNT4 y la respondina activan la beta-catenina y esto mantiene apagado a SOX9 y hay una regulación entre SOX9 y beta-catenina que se inhiben mutuamente y que impiden el desarrollo en la dirección opuesta. Pero a medida que el proceso de diferenciación avanza y tenemos la formación de un testículo y la formación de un ovario, este proceso debe mantenerse. Y el mantenimiento del estado diferenciado es un proceso activo y depende de represión cruzada. SOX9 en los testículos se sigue expresando y se expresa además otro factor DMRT1 que inhibe a los genes de la vía femenina, en particular a FOXL2. La beta-catenina baja su expresión a medida que avanza la formación del ovario y en el adulto, pero es necesario entonces la presencia de FOXL2 que junto con los estrógenos regulan negativamente, es decir, reprimen a SOX9. Y este es un proceso activo que ocurre de manera activa tanto en el testículo como en el ovario, donde se está reprimiendo de manera constante el desarrollo, los genes que regulan el desarrollo y la diferenciación en la vía opuesta, en la dirección opuesta. Nos queda ver qué es lo que sucede cuando algo falla y eso es lo que vamos a ver en el próximo video. Alteración. Ya vimos que hay anomalías en la determinación del sexo que ocurren a distintos niveles. A nivel cromosómico, anomalías en la cantidad de cromosomas como el síndrome de Turner o el síndrome de Klinefelter, donde hay alteraciones que dan lugar a variaciones en la determinación sexual.
45X0, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, 47XXY, y también anomalías a nivel génico. Vimos algunas de ellas, por ejemplo, SRI, como uno de los genes importantes en el cromosoma Y, cuya traslocación al cromosoma X puede dar lugar a algún tipo de cambios, como por ejemplo lo que veíamos en el síndrome de la Chapelle y Swyer, o mutaciones puntuales de estos genes. También mutaciones puntuales de otros genes que venimos discutiendo a lo largo de esta charla, como son SOX9, FGF9, WNT4, respondina, beta-catenina, etc. Algunos que responden a dosis, DAX1, los propios WNT4 y respondina cuando están duplicados, y cambios que ocurren entonces a nivel gonadal en función a la respuesta y a las alteraciones de estos genes. Otros elementos tienen que ver con un medio hormonal anómalo, y ese medio normal anómalo puede darse por motivos endógenos o exógenos. Algunos de ellos naturales y otros inducidos. En el caso de los exógenos, puede haber medios hormonales anómalos exógenos, por ejemplo, cuando la madre presenta un tumor que secreta hormonas en el proceso del embarazo, cuando se está desarrollando un feto, y ese feto entonces está expuesto a una concentración elevada de hormonas que aparecen en la madre y que son transmitidas al feto a través de la placenta. También obviamente un medio hormonal anómalo exógeno es lo que ocurre en muchas de las situaciones de cambio voluntario de identificación sexual, pero eso es un elemento del cual nosotros no vamos a estar trabajando hoy, sino que estamos trabajando sobre el elemento biológico. Entonces, ¿qué es un medio hormonal anómalo endógeno? Bueno, por ejemplo, alteraciones en algunos de los genes de la vía de síntesis o modificación y utilización de las hormonas. Y allí vamos a hablar de, por ejemplo, la hiperplasia adrenal congénita, la falla en la síntesis de progesterona, la falla de receptores, o algunos otros que son de causa desconocida. Una de las primeras cosas que vamos a hablar, vamos a dar nada más que 3 ejemplos, es un metabolismo hormonal alterado. Este es el metabolismo de distintas hormonas esteroideas. Aquí están la formación de la testosterona, la dihidrotestosterona, el estradiol, la formación del cortisol, y lo que sucede cuando hay una mutación en este gen, el gen de la 21 hidroxilasa, el gen CYP21A2, que lo que hace es bloquear el pasaje de la progesterona hacia hidroprogesterona hacia otros precursores de lo que son los mineralocorticoides. Entonces esto hace que haya una acumulación de estos precursores que se derivan hacia la vía de síntesis de andrógenos. Entonces hay una excesiva producción de andrógenos cuando esto ocurre de manera homocigota, autosómica recesiva, y si bien hay genitales internos normales, en el caso de una mujer XX, un individuo XX con deficiencia de la 21 hidroxilasa, puede tener genitales internos normales, es decir, determinación sexual primaria femenina, pero determinación sexual secundaria ambigua, porque los genitales externos, de los cuales dependen la formación de los genitales externos, se debe a la presencia de testosterona y posiblemente de hidrotestosterona en algunas pequeñas cantidades que incrementan la producción de andrógenos y resultan en genitales ambiguos en una niña recién nacida. Esto tiene una frecuencia relativamente alta, de 1 en 70.000. El otro caso que vamos a ver tiene que ver con un metabolismo hormonal alterado, pero con la deficiencia de la 5-alfa reductasa. Y si ustedes recuerdan, decíamos que la 5-alfa reductasa es la enzima que transforma la testosterona en dihidrotestosterona. Y esta enzima es esencial en lo que es la diferenciación de los órganos sexuales secundarios masculinos. La formación del pene, del escroto y de la próstata depende de la dihidrotestosterona, mientras que la diferenciación de los deferentes y el epidídimo dependen de la testosterona. Entonces, ¿qué es lo que sucede en individuos mutados que no producen dihidrotestosterona? Los genitales internos son normales,
es decir, tienen un testículo, su determinación sexual primaria es masculina, pero tienen un desarrollo reducido de los genitales externos, con genitales ambiguos. Esto lo podemos ver en este caso con un micropene, con un escroto no completamente cerrado, y esto ocurre normalmente y aparece al nacimiento, da lugar a estos genitales ambiguos, y ocurre normalmente, funciona normalmente hasta que en la pubertad, cuando comienza nuevamente la secreción importante de testosterona, aumenta la producción de testosterona y entonces comienza a aparecer un crecimiento de este pene y una modificación, por ejemplo, de la voz y de otros caracteres sexuales secundarios que ocurren tardíamente en ese momento. Entonces esto puede ser tratado desde temprano o puede ser reconocido directamente en la pubertad y eso pasa a ser un problema. El otro problema que vamos a ver es el caso de la insensibilidad a las hormonas. Y en este caso vamos a hablar de la insensibilidad a los andrógenos, lo que normalmente se conoce como feminización testicular. El síndrome de insensibilidad a andrógenos. La imagen que ustedes tienen allí es de una mujer que tiene 46 cromosomas, pero que cuando se analiza desde el punto de vista citogenético es 46XY, tiene testículos internos, pero toda su genital externa es femenina, ha sido criada acorde a un sexo femenino y tiene caracteres sexuales secundarios femeninos, desarrollo mamario, vello, disposición de tejido adiposo, tiene una vagina muy corta, no tiene útero, no tiene trompas, tiene testículos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que hay distintas mutaciones en el gen del receptor de andrógenos, que es un gen que está en el brazo largo del cromosoma X, y que cuando está mutado no reconoce a los andrógenos como tal. Es decir, la célula receptora que debiera responder a los andrógenos no responde. Entonces, hay producción de testosterona, hay producción de dihidrotestosterona, pero las células receptoras que deben reconocer esa señal no responden y por lo tanto el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios ocurre por la vía femenina. Entonces, estos son simplemente algunos ejemplos de cómo algunas alteraciones en las vías hormonales pueden dar lugar a alteraciones en el desarrollo sexual y hay muchísimas más que no vamos a entrar en detalle. Entonces, a modo de resumen de todo lo que hemos visto en el día de hoy, hay una cascada de regulación génica en la diferenciación sexual que es muy importante y donde a partir de la formación de una cresta genital, comienzan a expresarse una serie de genes, el factor esteroidogénico, WTH1, LHX9, GATA4, que transforman esta cresta urogenital en una gónada bipotencial. A esa gónada bipotencial van a migrar las células germinales primordiales y van a seguir dos caminos alternativos. Un camino es si está presente el cromosoma Y y hay entonces en ese cromosoma Y un gen SRI que va a ser activado por alguno de estos factores. Ese SRI va a activar a otro gen que es el gen SOX9 que de manera activa va a inhibir la expresión de genes de diferenciación femeninos y va a inducir la diferenciación de esta gónada bipotencial hacia testículos, dando lugar a la formación de las células de Sertoli que van a producir la hormona antimülleriana que va a producir la regresión del canal de Müller y las células secretoras de hormona, las células que secretan la testosterona que van a llevar a que el canal de Wolff se transforme en la genitalia interna masculina, el epidídimo, el deferente y la vesícula seminal. Esta testosterona va a ser modificada por la dihidrotestosterona para dar lugar a lo que es los genitales externos. A su vez, en este testículo, otros factores inducidos por SOX9 van a detener el desarrollo de las células germinales primordiales y van a llevar entonces a un arresto mitótico de estas células hasta la maduración sexual donde va a ocurrir la meiosis. En el caso de que no haya un cromosoma Y, lo que va a ocurrir es que estos genes van a activar a WNT4, WNT4 va a activar la respondina y este va a activar la beta-catenina y FOXL2. Esto va a dar lugar a la transformación de esta gónada indiferenciada en un ovario con las células de la granulosa y células de la teca que van a producir folículos que van a estar sintetizando estrógenos
activados también por SF1, entre otros, y estos estrógenos van a hacer que el canal de Müller se diferencie en los genitales internos femeninos, el útero, el oviducto, el cervix, la parte superior de la vagina, y a su vez se transformen en los genitales, la porción de los genitales externos se transforma entonces en los labios, los clítoris y la parte inferior de la vagina también por la acción de los estrógenos y por la ausencia de la hormonas de la vía masculina. Esta es otra representación de la cascada de regulación génica, donde vemos la formación del cigoto, la presencia del cromosoma Y como un elemento importante, la formación de la cresta genital y la diferenciación con distintos genes que participan allí, WT1, SRI, y la activación entonces de la vía masculina, SOX9, y los distintos tipos de células, las células de Sertoli, las células de Leydig, las espermatogonias, que son inducidas a la formación y diferenciación de testículo. Por otro lado, estos genes que son inhibidos por genes de la vía femenina, FOX2, WNT4, respondina, beta-catenina, que actúan sobre las células de la granulosa, las células de la teca y la oogonia para activar la oogogénesis, la formación, la diferenciación de estos en folículos y el mantenimiento a partir de vías mutuamente antagonistas, FOXL2 y SOX9 y DMRT1 como elementos fundamentales, y la formación entonces de estrógenos y progesterona que determinan las características sexuales secundarias, y la formación de andrógenos, testosterona y dihidrotestosterona, que determinan las características sexuales secundarias masculinas. Estas dos vías son alternativas y podemos ver que se mantienen por una represión cruzada de una y de otra. Hay distintos elementos de bibliografía y de recursos externos que vamos a estar utilizando para este capítulo. Yo aquí les dejo indicado el link al capítulo 17 de la 6ª edición de la Biología del Desarrollo, que está disponible en la biblioteca del NIH. Y hay también, y les recomiendo muy fuertemente mirarlo, una serie de videos que acompañan la última versión de este libro, en particular el video de Scott Gilbert hablando del tema de la determinación sexual, donde plantea estos temas y algunos otros muy interesantes de una manera muy breve y muy didáctica. Por lo tanto, les recomiendo muy fuertemente que lo vean, y aquí está el link para ir a ver este video. Esto es todo por esta clase, espero que les haya gustado y recibimos todas las preguntas que ustedes puedan tener al respecto.